Hola a todos y bienvenidos al canal Diseccionando tu Mente. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en uno de los trastornos psicológicos más frecuentes del mundo, al mismo tiempo, uno de los más incomprendidos, el trastorno de ansiedad generalizada. Descubriremos qué es realmente la ansiedad, por qué aparece, qué ocurre dentro de nuestro cerebro cuando vivimos en un estado constante de preocupación, lo más importante, cómo se trata en consulta psicológica utilizando las técnicas que han demostrado ser más eficaces. Pero antes de entrar en materia, queremos comunicarte que ya está operativo nuestro servicio de asesoramiento psicológico. Si lo necesitas, no dudes en contactarnos a través de diseccionandotumente@gmail.com. Si lo prefieres, deja un mensaje en los comentarios. Seguramente, si preguntas a 100 personas qué es la ansiedad, la mayoría responderá que es estar nervioso, estresado o preocupado. Es una respuesta comprensible, pero también incompleta. La ansiedad no es simplemente un estado de nervios. Es un mecanismo de supervivencia que ha acompañado al ser humano durante millones de años. Para entenderla debemos viajar muy atrás en el tiempo, cuando nuestros antepasados vivían rodeados de amenazas constantes. Imagina por un momento que eres un ser humano hace 50.000 años. Sales de tu refugio para buscar alimento. Todo parece tranquilo, pero de repente escuchas un ruido entre los arbustos. No sabes qué hay detrás. Podría ser el viento o podría ser un depredador. En ese instante, tu cerebro no puede permitirse perder tiempo analizando todas las posibilidades. Necesita actuar de inmediato. En apenas unas fracciones de segundo pone en marcha un sistema automático diseñado para mantenerte con vida. Tu corazón empieza a latir con fuerza para enviar más sangre a los músculos. La respiración se acelera para captar más oxígeno. Tus pupilas se dilatan para mejorar la visión. Los músculos se tensan. El hígado libera glucosa para proporcionarte energía inmediata. Todo tu organismo entra en estado de máxima alerta. Gracias a esa reacción, nuestros antepasados pudieron escapar de peligros reales y sobrevivir. Si la evolución hubiera eliminado ese mecanismo, probablemente ninguno de nosotros estaría aquí. Por eso es importante comprender una idea fundamental. La ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una función biológica normal y absolutamente necesaria. De hecho, todos sentimos ansiedad, todos los días. La sentimos antes de un examen importante, antes de una entrevista de trabajo, antes de una operación, antes de hablar en público, antes de recibir una noticia importante. Y eso es completamente normal. El problema aparece cuando ese sistema de alarma deja de responder únicamente a los peligros reales y comienza a activarse ante amenazas imaginarias, exageradas o incluso inexistentes. Imagina que instalas una alarma de incendios en tu casa. Su función es excelente. Si se produce un incendio, te avisará y probablemente te salvará la vida. Pero imagina ahora que esa alarma empieza a sonar porque alguien prepara una tostada. Después porque enciendes una vela. Después porque sale vapor de la ducha. Y finalmente comienza a sonar varias veces al día sin que exista ningún incendio. ¿Dirías que la alarma es mala? No. Dirías que está desajustada. Eso mismo ocurre con el trastorno de ansiedad generalizada. El problema no es que exista ansiedad. El problema es que el cerebro empieza a interpretar como peligrosas situaciones que objetivamente no representan una amenaza inmediata, una factura pendiente, una conversación pendiente, una revisión médica, una llamada telefónica, una decisión cotidiana, incluso pensamientos completamente hipotéticos. La persona comienza a vivir como si siempre estuviera esperando una catástrofe. Y aquí encontramos una de las grandes diferencias entre la preocupación normal y el trastorno de ansiedad generalizada. Todas las personas se preocupan, pero la preocupación normal tiene un principio y un final. Pienso en un problema, busco una solución, y sigo con mi vida. En cambio, en el trastorno de ansiedad generalizada, la mente no encuentra el botón de apagado. Una preocupación lleva a otra. Después aparece otra más, y después otra. Es como intentar apagar un incendio mientras continuamente alguien sigue echando gasolina. Muchas personas describen esta experiencia con frases como: no puedo dejar de pensar. Mi cabeza nunca descansa. Siempre siento que algo malo va a pasar. Estoy agotado incluso cuando no hago nada. Y lo más curioso es que, en la mayoría de los casos, aquello que tanto preocupa nunca llega a suceder. El cerebro vive permanentemente anticipando amenazas. Es como si existiera un vigilante dentro de la mente que jamás termina su turno de trabajo.
Todo lo analiza, todo lo cuestiona, todo lo pone en duda, y aunque su intención es protegerte, acaba convirtiéndose en la principal fuente de sufrimiento. Existe además otro fenómeno muy interesante. Cuando una persona vive durante meses o años con ansiedad, termina acostumbrándose a ese estado. Puede llegar a creer que esa tensión constante forma parte de su personalidad. Dice cosas como: yo siempre he sido muy nervioso. Soy así desde pequeño. Es mi forma de ser. Pero no, la ansiedad no define quién eres. La ansiedad es un estado psicológico que puede comprenderse, tratarse y mejorar. Y esto es importante decirlo porque muchas personas llegan a consulta convencidas de que nunca volverán a sentirse tranquilas. Han normalizado vivir con el corazón acelerado, con el pecho oprimido, con la mandíbula tensa, con los hombros rígidos, con la sensación permanente de estar al límite. Sin embargo, cuando comienzan el tratamiento, descubren algo sorprendente. Descubren que llevaban tanto tiempo sobreviviendo que habían olvidado lo que significaba vivir. Quizá en este momento te estés preguntando una cosa. Si la ansiedad pretende protegernos, ¿por qué puede llegar a hacernos tanto daño? ¿Por qué nuestro propio cerebro activa una respuesta que termina provocando insomnio, agotamiento, problemas digestivos, dificultad para concentrarse e incluso ataques de pánico? La respuesta se encuentra en un órgano fascinante que pesa poco más de 1,5 kilos, consume aproximadamente el 20% de toda la energía de nuestro cuerpo y controla absolutamente todo lo que somos. Nuestro cerebro. Y precisamente ahí es donde comienza el siguiente capítulo de este documental. Porque para comprender la ansiedad, primero debemos comprender qué sucede dentro de nuestra cabeza cuando el miedo toma el control. Hasta ahora hemos hablado de la ansiedad como un mecanismo de supervivencia. Pero ha llegado el momento de entrar en el lugar donde realmente comienza todo. Nuestro cerebro. Aunque solemos pensar que tomamos decisiones de forma consciente, la realidad es muy distinta. Antes incluso de que seamos conscientes de lo que ocurre, millones de neuronas ya están analizando el entorno, buscando amenazas y decidiendo cuál debe ser nuestra respuesta. Y existe una pequeña estructura cerebral que desempeña un papel protagonista en todo este proceso. La amígdala cerebral. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. Se trata de una pequeña estructura situada en lo más profundo del cerebro y forma parte del sistema límbico, conocido también como el cerebro emocional. Podríamos compararla con un detector de humo. Su función consiste en vigilar constantemente todo lo que ocurra a nuestro alrededor buscando posibles peligros. Cada sonido, cada imagen, cada conversación, cada gesto, cada cambio en nuestro cuerpo, todo pasa, de una forma u otra, por ese detector. Cuando la amígdala interpreta que existe una amenaza, no espera preguntarte qué opinas. Simplemente actúa. Es mucho más rápida que la parte racional del cerebro. Y eso tiene una explicación evolutiva muy sencilla. Si nuestros antepasados hubieran tenido que analizar racionalmente si un animal salvaje era peligroso antes de reaccionar, probablemente no habrían sobrevivido. La velocidad era más importante que la precisión. Por eso la amígdala siempre prefiere equivocarse por exceso que por defecto. Prefiere activar una falsa alarma antes que ignorar un peligro real. El problema aparece cuando esa alarma comienza a dispararse continuamente. Imagina que el detector de humo de tu casa empezara a sonar cada vez que preparas un café. Al principio comprobarías si hay fuego. Después volverías a revisar. Pero con el paso de los días vivirías completamente agotado. No porque hubiera incendios, sino porque la alarma no deja de sonar. Eso mismo sucede en el cerebro de muchas personas con ansiedad. La amígdala interpreta amenazas donde no las hay. Y cada falsa alarma desencadena una reacción física completamente real. Pero la amígdala no trabaja sola. Existe otra región cerebral igual de importante, la corteza prefrontal. Si la amígdala es el sistema de alarma, la corteza prefrontal sería el director de seguridad. Es la parte racional del cerebro, la que analiza la información, la que compara experiencias, la que decide si realmente existe un peligro. Cuando todo funciona correctamente, ambas regiones trabajan en equipo. La amígdala dice: creo que puede existir un problema. Y la corteza responde: voy a comprobarlo. A estas alturas ya sabemos qué es la ansiedad, cómo funciona y qué ocurre dentro del cerebro. Pero probablemente la pregunta más importante sea esta: ¿por qué unas personas desarrollan un trastorno de ansiedad generalizada y otras no? La respuesta es que no existe una única causa. La ansiedad suele ser el resultado de la combinación de varios factores. Existe una predisposición biológica,
Algunas personas nacen con un sistema nervioso más sensible y reaccionan con mayor intensidad ante el estrés. También influye la educación recibida. Crecer en un ambiente donde predominan el miedo, la sobreprotección, la exigencia extrema o la incertidumbre puede favorecer el desarrollo de una personalidad ansiosa. Las experiencias vitales también dejan huella. Haber sufrido un accidente, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, problemas económicos o situaciones de acoso pueden aumentar la vulnerabilidad. Y, por supuesto, influye la forma de interpretar la realidad. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y reaccionar de manera completamente diferente. No son solo los hechos los que generan ansiedad, sino la interpretación que hacemos de ellos. Ahora bien, una vez aparece el trastorno, ¿cómo se diagnostica? No existe un análisis de sangre ni una resonancia que confirme la ansiedad generalizada. El diagnóstico lo realiza un profesional de la salud mental mediante una entrevista clínica, cuestionarios específicos y una evaluación detallada de los síntomas, su duración y el impacto que tienen en la vida de la persona. Es importante descartar primero posibles causas médicas, como alteraciones hormonales, problemas cardíacos o el consumo de determinadas sustancias. Una vez descartadas, el psicólogo o el psiquiatra valorarán si realmente se trata de un trastorno de ansiedad generalizada. Y llegamos a una de las preguntas que más personas se hacen. ¿Cómo se trata la ansiedad en consulta psicológica? Lo primero que hace un psicólogo no es intentar eliminar la ansiedad. Antes necesita comprenderla. Durante las primeras sesiones se analiza cuándo comenzó el problema, qué situaciones la desencadenan, cómo reacciona la persona y qué estrategias utiliza para intentar calmarse. A continuación se explica algo fundamental. ¿Qué es realmente la ansiedad? Entender el problema reduce gran parte del miedo. Muchas personas llegan convencidas de que están perdiendo el control o de que tienen una enfermedad grave. Descubrir que sus síntomas tienen una explicación psicológica suele producir un enorme alivio. Después comienza el trabajo terapéutico. Una de las técnicas más utilizadas es la terapia cognitivo-conductual. El objetivo es identificar esos pensamientos automáticos que generan miedo constante y aprender a sustituirlos por interpretaciones más realistas. No se trata de pensar en positivo. Se trata de pensar con mayor objetividad. También se enseñan técnicas de respiración y relajación. Aunque no eliminan la ansiedad por sí solas, ayudan a reducir la activación fisiológica y permiten recuperar el control en momentos de mayor intensidad. Otro aspecto fundamental es la exposición gradual. Muchas personas con ansiedad comienzan a evitar situaciones que les producen miedo. Dejan de conducir, de viajar, de acudir a reuniones o incluso de salir de casa. Aunque evitar produce alivio a corto plazo, a largo plazo fortalece el problema. En terapia se trabaja precisamente lo contrario. Poco a poco, y siempre respetando el ritmo de cada persona, se vuelve a afrontar aquello que se había evitado. El cerebro aprende entonces que esas situaciones no eran tan peligrosas como imaginaba. Además, se enseñan estrategias para gestionar el estrés, mejorar la organización del tiempo, desarrollar hábitos saludables y reducir la necesidad de controlar constantemente todo lo que ocurre. En algunos casos, especialmente cuando la ansiedad es muy intensa o limita gravemente la vida cotidiana, el psiquiatra puede valorar el uso de medicación. Los ansiolíticos y algunos antidepresivos pueden ser una ayuda importante, especialmente al inicio del tratamiento, pero siempre deben utilizarse bajo supervisión médica y, siempre que sea posible, acompañados de terapia psicológica. La buena noticia es que el trastorno de ansiedad generalizada tiene tratamiento. La inmensa mayoría de las personas mejora cuando recibe la ayuda adecuada y se implica en el proceso terapéutico. Si tú estás pasando por esta situación, quiero darte algunos consejos. No luches contra la ansiedad como si fuera un enemigo. Cuanto más intentamos expulsarla a la fuerza, más intensa suele hacerse. No busques tranquilidad comprobándolo todo continuamente. Esa tranquilidad dura apenas unos minutos y mantiene el problema. Cuida tu descanso. Realiza ejercicio físico con regularidad, limita el consumo de cafeína si notas que aumenta tu nerviosismo y procura mantener una rutina estable. Habla de lo que te ocurre con personas de confianza. El aislamiento solo hace que la ansiedad gane terreno. Y, sobre todo, si sientes que la ansiedad está condicionando tu vida, busca ayuda profesional. Pedir ayuda nunca es un signo de debilidad. Es una decisión valiente y, muchas veces, el primer paso hacia la recuperación. Quiero terminar desmontando algunos mitos. No, la ansiedad no significa que estés volviéndote loco. No, sufrir ansiedad no implica que seas una persona débil. Y no, la ansiedad no tiene por qué acompañarte toda la vida. Con tratamiento,
constancia y paciencia es posible recuperar el bienestar. Miles de personas lo consiguen cada año. Tú también puedes hacerlo. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor qué es el trastorno de ansiedad generalizada, sobre todo, que te haya transmitido un mensaje de esperanza. La ansiedad puede llegar a ser muy incapacitante, pero no tiene por qué definir el resto de tu vida. Si este contenido te ha resultado útil, déjanos un me gusta, suscríbete al canal Diseccionando tu Mente y activa la campana para no perderte los próximos vídeos de esta serie, donde seguiremos explicando de forma clara y rigurosa los principales trastornos psicológicos y cómo se tratan en consulta. Y recuerda que con voluntad todo se puede.